el concepto de la autoridad es un concepto que no está de moda o que parece de la antigüedad. Cuando le hablas a alguien sobre la autoridad es como que se resisten. Eso de que alguien mande sobre otro se puede ver en nuestra sociedad como algo negativo. Hay muchos llamados a insumisión, insurrección, o que incluso este concepto de autoridad frena la libertad individual de cada persona. Pero al final todos sabemos que la autoridad, cuando está bien ejercida, es algo bueno y necesario. Los niños necesitan la autoridad de unos buenos padres para criarlos, si no el mundo sería un desastre. Los niños necesitan una autoridad buena de su padre y madre para criarlos, enseñarles, protegerles, etc. Una clase de un colegio necesita la autoridad de un maestro. Un equipo de fútbol necesita la autoridad de un entrenador. Aún no he visto ningún equipo de fútbol que vaya a los partidos sin entrenador. Necesitan un entrenador, esa autoridad. Ahora, el pasaje que hemos leído ocurrió seguramente el miércoles de la Semana Santa, si se puede decir así, o de la semana de Pasión, de la última semana de Jesús. Y hemos leído en el capítulo 20, versículo 1, que vinieran los principales sacerdotes y los escribas y ancianos a hacerle a Jesús una pregunta. Jesús estaba predicando el Evangelio, nos dice el versículo 1, enseñando ese Evangelio que son las buenas noticias de que Jesús vino para salvar a los que se habían perdido, de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero vienen estos hombres, líderes religiosos, los mandamás, entre los judíos, vienen a hacerle una pregunta. Y tenemos que entender un poco el contexto, porque si pensamos, la mayoría de lo que había hecho Cristo lo había hecho en otras partes de Israel que no era en Jerusalén. Jesús, durante sus 3 años y medio de ministerio, que ya estaban llegando a su fin, había alimentado a los 5.000, había sanado a ciegos, cojos, mancos, había predicado, había resucitado a los muertos, había sanado a endemoniados, y todo esto a los líderes religiosos, bueno, no les tocaba tan de cerca, se habían opuesto a Cristo, pero como que tampoco, como que lo habían dejado un poco y no habían hecho ninguna gran acción hasta entonces, aunque estaban muy en su contra, como que se lo estaban permitiendo. Pero ahora, según ellos, Jesús ya se había pasado. Se había pasado. Por decirlo de alguna manera, Jesús había entrado hasta el patio de su casa, hasta Jerusalén, con su entrada triunfal. Jesús poniéndose de manera pública y dejando que públicamente lo reconocieran como rey y Mesías, es decir, como el que manda, esto les había dejado a ellos trastocados, porque ellos suponían que ellos eran los mandamases, ellos eran los que mandaban. Y Jesús se había proclamado en su entrada triunfal como el Mesías. Pero no solo eso, un poco tiempo después, Jesús se había metido en su templo, el templo de estos sacerdotes, escribas y principales. Se había metido ahí y se había puesto a sacar de allí todo lo que no estaba bien, todos los negocios, los mercaderes, todas esas cosas que no estaban bien, lo había limpiado todo con el azote de cuerdas que se hizo y lo sacó todo de ahí. Y Jesús había hecho todo esto sin preguntarle a ellos. Así que si nos ponemos en la mente de estos principales sacerdotes y demás, ellos estaban diciendo, ¿pero qué se cree este Jesús? ¿Pero quién se cree que es? Estarían pensando, ¿pero quién le ha dado esta autoridad a Jesús? Porque lo que había hecho Cristo era como un bofetón en toda la cara a estos sacerdotes que se creían los señoritos y los principales de Israel, los que mandaban, al menos los que mandaban en asuntos de religión y práctica. Y por eso estaban rabiosos y vienen en el versículo 2 con esta pregunta. Y le dicen, ¿qué derecho tienes tú para hacer estas cosas? Y con estas cosas se referían a la entrada triunfal y a la limpieza del templo. ¿Qué derecho, qué autoridad tienes tú para hacer esto? ¿O quién te ha mandado a hacer esto? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Es una pregunta buena. Es una pregunta con maldad que ellos decían. ¿Quién te manda a hacer esto? Le dicen a Jesús. ¿Quién te manda? Esa es una pregunta que vamos a coger y nos la vamos a hacer a nosotros. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién manda en lo que tú haces? Y la pregunta que también nos vamos a hacer es, ¿quién debería mandar en tu vida? ¿Quién tiene el derecho
de mandar en nuestra vida. Quiero ver 3 cosas en el día de hoy. Vamos a ver el deber de hacernos esta pregunta. Tenemos un deber de preguntarnos, ¿quién manda en mi vida? En segundo lugar, vamos a ver el derecho de Cristo para mandar en nuestra vida. Él tiene derecho a mandar en nuestra vida. Y en tercer lugar veremos el desenlace de aquellos que rechazan la autoridad de Cristo. El desenlace de aquellos que no quieren y no permiten que Jesús mande en su vida. Así que en primer lugar vamos a ver el deber de hacernos esta pregunta. La pregunta es, ¿quién manda en mi vida? ¿Te has preguntado por qué haces lo que haces? ¿Por qué decides lo que decides? ¿Por qué dices lo que dices o lo que hablas? ¿Por qué piensas de la manera que piensas? ¿Por qué vistes como vistes? ¿Por qué trabajas en lo que trabajas? ¿Por qué vives donde vives? ¿Por qué compras una cosa y no compras la otra? ¿Por qué te casaste con tal persona? ¿Por qué? Y tú dices, bueno, pues todo esto es porque a mí me gusta esto, ¿vale? ¿Y por qué te gusta esas cosas? ¿Quién manda en las decisiones que tú tomas? Muchas veces hay personas o cosas, alguien que nos está dictando, o muchas cosas que nos están dictando. Hay voces que escuchamos y voces que no escuchamos. Hay voces que aceptamos y tomamos el consejo y voces que rechazamos y no tomamos ese consejo. Ahora, muchos, desgraciadamente, viven esta vida sin preguntarse por qué hacen lo que hacen. Simplemente es como que están en modo automático y tiran para adelante sin pensar en lo que hacen, sin pensar en cuáles son las motivaciones, pero Dios nos manda a examinarnos. Varios versículos de la Biblia dicen, examinaos. Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies. Ageo dice, meditad en vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos. Gálatas 3:1, Pablo a los Gálatas les dice, ¿quién os ha engañado? ¿A quién estáis obedeciendo? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ahora vivimos en una generación que no se para a pensar, a ponerse a pensar, viven para el entretenimiento, que les nubla la mente para que no piensen. Hace unas décadas, pues la gente decía, y yo lo he escuchado, yo me pongo la tele para no pensar. Ahí me pongo la tele y así no tengo que pensar en lo que hago, en lo que dejo de hacer. Ahora no es tanto la tele, sino los móviles, las tablets, y se ponen en modo de no pensar. Ahora, si le preguntas a la gente, la mayoría de personas diría, ¿quién manda en mi vida? Yo mando en mi vida. A mí no me manda nadie, yo mando en mi propia vida. Como esa canción antigua de hace 50 años que algunos recordaréis que decía, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero, mi palabra es la ley. Yo soy el que manda, a mí nadie me manda, muchos piensan así. O como nos dice que ocurría en la Biblia, en el libro de Jueces, que cada uno hacía, ¿qué? Pues lo que bien le parecía. A mí me parece esto bien, yo hago lo que a mí me parece, y muchos piensan así, yo hago lo que yo quiero, Es más, los principales judíos se sentían así, decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. Aquí nosotros hemos hecho siempre lo que hemos querido, lo cual no era verdad. Mucha gente piensa, si yo soy libre, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y no se dan cuenta que no es verdad. Incluso decir, a mí nunca me ha mandado nadie lo que tengo que hacer, pues es una visión un tanto ingenua de la vida, porque si vas en el coche y te para un policía y te pone una multa, pues la vas a tener que pagar, te guste o no. Cuando estábamos en el colegio, los profesores nos mandaban. Padres, profesores, policías, jefes nos han mandado y nos toca obedecer. Esto de libertad absoluta no existe. Pero al final también, cuando pensamos en quién manda en nuestra vida, hay muchas personas, voces, influencias que respetamos grandemente, a las que escuchamos, y muchas veces esa palabra tiene autoridad en nuestra vida, que acabamos siguiendo sus consejos. Hay gente, por ejemplo, que su autoridad por toda su vida ha sido sus familiares, lo que me digan mis familiares que tengo que hacer. Pueden ser padres o cónyuges, marido, mujer, o los hijos, y así siguen los patrones de la familia, o sigue lo que le dice la familia que hagan. Las tradiciones que han perdurado por generaciones, eso es lo que manda en su vida, en las decisiones que tienen que tomar. Y desgraciadamente muchos rechazan a Cristo por eso. Es que me parece muy bien, y la verdad es que sí, pero mi hija no quiere que yo vaya y que yo crea en esto, así que no voy a hacer eso. O mi padre
o mi esposo o mi esposa, algunos hay así. Otros en realidad son sus amistades, las que mandan en su vida. Si tienen una duda sobre qué tienen que hacer, acuden a sus amigos. Amigos del bar, amigas de la cafetería, o por mensajes, o por llamadas, compañeros, etcétera, son los que me dicen lo que tengo que hacer, cómo tengo que vivir. También, aunque no lo piensen, muchos actúan así. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y si se junta mucho con unas personas, al final esas personas acaban teniendo tal influencia que están mandando en su vida, teniendo autoridad sobre ellos. Hay gente que su autoridad es pues un libro que leyó y sigue lo que dice ese libro, o un vídeo que ha visto, una película, o series, o lo que sea, y siguen esos patrones que han visto. Ahora, para muchos, la autoridad en su vida, quien manda es la opinión de la mayoría, lo que haga la mayoría de la gente. Eso es lo que manda ahí la autoridad en su vida. Como dice el refrán, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y eso ha sido para muchos, lo que manda en su vida, lo que haga la mayoría. Pero es triste que muchas veces eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Éxodo 23 dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Cuidado con que muchas veces seguir a la gente no es lo mejor, para nada. Es más, muchas veces es justo lo contrario. Pero eso es como mucha gente vive ahora. Incluso con las nuevas tecnologías, si obtiene muchos likes o me gusta, eso es que lo sigue haciendo aquellas cosas que la gente aprueba, que la gente suscribe, que la gente le dice que está bien. Si está algo de moda, hay que hacerlo, ¿no? Si un vídeo lo ha visto mucha gente, lo tendré que ver yo también, porque si lo ha visto tanta gente, lo tendré que ver yo también. Eso es como mucha gente piensa. La juventud, no solamente la juventud, sino también los mayores. Y los fariseos eran también de ese tipo de personas. La influencia de la gente les importaba mucho. Ellos en principio decían, yo soy el que manda, y por eso no les gustaba cuando Cristo se declaraba como el Mesías, pero también, por otro lado, estaban totalmente bajo la influencia de la opinión pública. Temían a la gente. El versículo 6 nos dice que cuando tienen que responder a Jesús sobre esta pregunta que les hace Jesús, no responden lo que piensan. Se callan, dicen, pues no sabemos qué responder. ¿Por qué? Porque temen a la gente. Es que si decimos lo que pensamos, a lo mejor la gente nos apedrea. Versículo 19, otra vez, querían coger a Jesús, apresarlo y matarlo o juzgarlo, pero nos dice el versículo 19, pero temieron al pueblo. Así que no hacían solamente lo que ellos querían, hacían también lo que pensaban que a la gente les agradaría. Seguían a la mayoría. Otros te dirán, tú tienes que hacer lo que te diga, lo que te dicte el corazón. Eso es lo que manda. Pues la Biblia nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17. Ahora, cuando te haces esta pregunta de quién manda en tu vida, debes ser honesto, no como eran estos fariseos. Porque es fácil decir, Cristo manda en mi vida. Bueno, seamos honestos. Seamos honestos. Estos fariseos venían a Cristo preguntando una cosa de la que no querían saber la respuesta, y no les importaba la respuesta. Lo único que querían, y vamos a verlo con esta pregunta y con las preguntas que estaremos viendo en los próximos domingos, y es que lo que querían era apresar a Jesús. No les importaba la respuesta. Lo que querían era salirse con la suya, apresar a Jesús. Y cuidado, a veces hacemos preguntas también y no nos importa la respuesta y no somos honestos. Me acuerdo de esos que vinieron a Jeremías diciéndole, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos para este lado o vamos para el otro? Y cuando Jeremías dio la respuesta, dijeron, no, esa respuesta no nos gusta. Nosotros queríamos que tú nos dijeras esto. Y cuando nos hacemos esta pregunta tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ahora, hemos visto que esto es una pregunta que nos debemos hacer, hay un deber de hacernos esta pregunta. Pero en segundo lugar, y aquí es donde nos queremos centrar, quiero deciros quién tiene todo el derecho de mandar en nuestra vida. ¿Quién tiene el derecho de ser nuestra autoridad? Y ese es Cristo Jesús. Tiene ese derecho. El derecho de Cristo de ser tu autoridad. Ahora, estos sacerdotes, principales, judíos, religiosos, que vienen a Jesús y le preguntan, pero, ¿qué autoridad tienes tú? ¿Quién te manda? Sabían perfectamente la respuesta.
porque Cristo le había dicho una y otra vez que venía del Padre. Había dicho una y otra vez que su autoridad era la autoridad del Padre, que Dios le mandaba. Jesús lo había dicho, que Él venía del Padre y al Padre volvía. Jesús había dicho que Él tenía autoridad para tomar su vida y volverla a tomar. Jesús había dicho que Él tenía autoridad para perdonar pecados. Jesús había dicho que incluso el Padre le había dado la autoridad para juzgar. Él había dicho que Él tenía la autoridad como Hijo de Dios, como el Hijo del Padre. El Padre se la había dado y era también suya porque Él era Dios, Él era el Mesías. Jesús lo había dicho, pero estos hombres no querían la respuesta. Pero Jesús marca con lo que dice el derecho que Él tiene de ser tu autoridad, de ser el que mande en tu vida. Y vamos a ver esto en la respuesta que da Jesús. Lo primero que vamos a ver en cuanto a que Él tiene el derecho de ser tu autoridad es que Cristo lo que dice es que Él es aquel a quien apuntaba Juan el Bautista. Versículo 3, vemos que Jesús les dice, os haré yo también una pregunta. A veces cuando leía este pasaje de niño, pensaba que cuando le hacen la pregunta a Jesús, Jesús de alguna manera se intenta escabullir con una pregunta completamente distinta. Pero cuando estudias un poco el texto te das cuenta que no. Jesús no se está escabullendo. Aunque Jesús no le responda directamente, Jesús les hace otra pregunta que tenía totalmente relación con la pregunta que ellos les habían dicho. La respuesta a la segunda pregunta respondía la primera pregunta. Jesús entonces lo que le responde cuando le dicen a Jesús, Jesús, ¿qué autoridad tienes tú para hacer esto? Jesús le responde con una pregunta que les dice, ¿qué autoridad tenía Juan el Bautista? ¿Me preguntáis por mi autoridad? Yo voy a hacer otra pregunta. ¿Qué autoridad era la de Juan el Bautista? ¿Juan el Bautista, su autoridad venía del cielo, es decir, de Dios, o venía de los hombres? Esa es la pregunta que les hace Jesús. Lo que les está diciendo es, cuando Juan decía que yo era el Hijo de Dios, cuando Juan decía que yo era el Mesías, dice Jesús, cuando Juan decía que yo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿de parte de quién lo decía? ¿De parte de Dios o de parte de los hombres? ¿Veis que la segunda pregunta está respondiendo a la primera? La contestación que ellos dieron a la pregunta sobre quién le mandaba a Juan era la contestación a la pregunta sobre Jesús. Y aquí Cristo los coge en un dilema intolerable, un dilema que se quedan que no saben lo que hacer. ¿Por qué? No pueden contestar. Si dicen que es lo que ellos creían, que la autoridad de Juan era de los hombres, entonces estaban totalmente en contra de todo el mundo que estaba allí, porque todos tenían a Juan por profeta de Dios. Pero si decían que la autoridad de Juan venía de Dios, entonces, ¿por qué no habían creído a Juan? ¿Y por qué no habían creído en Cristo, que lo tenían allí delante, que era de aquel a quien Juan apuntaba, de aquel de quien había hablado Juan? El dilema era intolerable. Y estos hombres, que no eran tontos, eran inteligentes, sabían que Cristo les había pillado, que no podían responder, y así se retractan y dicen, no sabemos. Dicen, no sabemos de dónde fuese. Es mentira. Es mentira. Ellos creían una cosa, pero no la querían decir, por temor a los hombres. Así que ahí los coge Jesús. Pero la respuesta era clara. La autoridad de Juan el Bautista venía de Dios, y Juan el Bautista todo el ministerio de Juan el Bautista no era él mismo, no, el ministerio de Juan el Bautista era apuntar a Cristo. Es más, su ministerio él lo resumía en yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad sus sendas. Yo soy simplemente una señal que apunta hacia Cristo. Es lo que era Juan el Bautista. Entonces, si la autoridad de Juan el Bautista venía de Dios, estaba claro de quién venía la autoridad, de el que habla, de aquel de quien predicaba Juan el Bautista, de Cristo. La autoridad venía de Dios. Ahora, la cosa no queda ahí, porque en el versículo 9, Jesús dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Jesús no se dirige directamente a los religiosos, aunque estarían allí, pero comienza a decirle a todo el pueblo una parábola. Como siempre, Jesús cuenta una historia
para, por un lado, que entiendan y por un lado, que se oculte esa verdad clara. Pero los judíos entendían claramente lo que iba a decir Jesús. Así que la segunda cosa que vamos a ver en cuanto al derecho de Cristo de ser tu autoridad, no solamente porque de él hablaba Juan el Bautista, porque Juan el Bautista predicó sobre Cristo y dio testimonio sobre Cristo, pero Cristo tiene el derecho a ser tu autoridad, como va a ver ahora, porque Él es el Hijo amado, heredero de todo, dueño de todo. Por eso, Él tiene el derecho a ser tu autoridad, a mandar en tu vida. Jesús responde a esto que le han dicho los principales judíos, los sacerdotes, con una parábola que se llama la parábola de los agricultores malvados o labradores malvados. Y esta parábola nos muestra que Jesús tiene la autoridad, y no solamente tiene la autoridad porque Dios se la ha dado, pero tiene la autoridad porque Él es hijo de Dios. Tiene la autoridad que tiene un hijo, la autoridad que tiene el Hijo único de Dios con pleno derecho. Así que cuenta la historia Jesús de un hombre que planta una viña. La viña es suya, tiene el terreno, planta la viña, pone todas las vides ahí, todas las parras, lo hace todo bien y planta esa viña. ¿Y qué hace este señor, este dueño? Pues le alquila la viña a unos agricultores. Aquí en la Sierra de Segura eso lo conocemos bien, es como funcionan muchos de los campos, son de un dueño, pero ese dueño le paga a otros para que se la trabajen, para que le recojan las aceitunas, pero luego esos que alquilan tienen que pagarle al dueño lo que hayan acordado. Así que esto lo entendemos bastante bien aquí en la Sierra de Segura. Y por supuesto los judíos, en una sociedad agrícola como era, pues entendían bien esto. Ahora, lo entendían no solamente literalmente, sino entendían también a qué se refería Jesús con esta parábola. ¿Por qué? Porque en varios lugares de la Biblia se hablaba del pueblo de Dios de Israel como una viña, como una viña. A Israel se le comparaba con una viña. En Salmo 80, el salmista dice: hiciste venir una vid de Egipto. ¿Quién vino de Egipto? El pueblo de Israel. Y se compara con una vid. Dice: echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Como dice también aquí. Luego el texto que hemos leído en Isaías 5, que ha leído el hermano Sebi, otra vez habla de esto. Habla de como una canción. Dice: mi amado tenía una viña, dice, en una ladera fértil, la había cercado, despedregado, plantado con vides, había edificado una torre, había lagar, había todo. Dice, y tenía que dar uvas buenas y dio uvas silvestres, o uvas malas, o uvas agrias. Qué mal, ¿no? Y dice después el versículo: la viña del Señor de los ejércitos en la casa de Israel. Así que los judíos sabían perfectamente que cuando Jesús se pone a hablar de una viña, está hablando de la nación de Israel, está hablando de nosotros. Ellos comprendían esto, y que Dios era el dueño. Y Jesús les comienza a decir lo que está pasando. Les dice: Dios ha estado enviando siervos. Acaba de hablar de uno, acaba de hablar de Juan el Bautista. Dios estaba enviando siervos, siendo el último de ellos Juan el Bautista, el último de ellos y el más grande de todos. Como dijo Cristo, el más grande profeta era Juan el Bautista. Dios había estado enviando siervos para cobrar el alquiler. Y estos siervos, estos profetas, desde Jeremías hasta Micaías, hasta Isaías, hasta todos estos profetas, Ezequiel, eran fuera, no quiero. Y Israel había hecho esto por una y otra vez, y finalmente de todos, Dios había hablado en otro tiempo y de muchas maneras y en otros lugares por los profetas, pero al final Dios mandó al Hijo, el Padre mandó al Hijo, a Cristo, a su Hijo amado, de quien debían tener todo el respeto, como se dice en el versículo 13, le tendrán respeto. Este es el Hijo. Los otros eran profetas, pero este es el Hijo. Dios y hombre tenían que tenerle respeto. Él venía con toda su autoridad como Hijo, pero no le tuvieron respeto. Como en esta parábola, ¿qué hacen? En vez de arrodillarse ante el Hijo, en vez de buscar reconciliación, matan al Hijo y lo echan fuera en esta parábola. Estos agricultores malvados, exactamente
lo que iba a ocurrir unos días después con el mismo Señor Jesucristo, este Hijo que había sido mandado, este Hijo único. Así que Cristo está diciendo bien claro, el Padre me ha dado la autoridad. No es que tenga autoridad simplemente porque lo dice Juan el Bautista, no es que tengo autoridad simplemente porque soy enviado de Dios, tengo autoridad porque soy el Hijo de Dios, el heredero y dueño de todo. Ahora, no solamente hace esa ilustración, Jesús hace otra ilustración, al final de todo. Y al final, cuando acaba de contar esta parábola y dicen los judíos, Dios nos libre, Jesús mirándolos, sabiendo lo que ellos mismos iban a hacer con Cristo, con este Hijo amado, como estos labradores malvados, estos agricultores malvados, estos religiosos malvados de Israel lo iban a matar y a echar fuera, Jesús cuenta otra, o hace otra ilustración, y es que Él, Jesús, es la piedra del ángulo. Es la piedra del ángulo. Si la primera ilustración era sobre la agricultura, esta segunda ilustración es sobre arquitectura. Y Jesús estaba enseñando, también sabemos, en el templo. Este era el templo de Herodes. El templo de Herodes era una obra de arquitectura tremenda, con piedras grandísimas. Y una de esas piedras era la más importante. La piedra que se ponía en el fundamento se llamaba, la piedra más importante, la piedra del ángulo. Se ponía justo en la esquina, en el fundamento y en la esquina del edificio. Y esa piedra, que a veces podía ser piedras de 6 metros por 3 metros, piedras enormes, se ponían en la esquina del edificio, en el fundamento, en el ángulo, y esa piedra, ahí iba gran parte del peso del edificio, pero también marcaba las direcciones, la orientación del edificio. Era la piedra principal, la piedra del ángulo, la piedra sobre la que todo el peso caía y la piedra que orientaba todo el edificio. Y Jesús dice, yo soy la piedra del ángulo. Yo soy la cabeza del ángulo. Cristo está aquí citando un texto del Antiguo Testamento, del Salmo 118, 22 y 23. Este texto, curiosamente, es uno de los textos del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. 3 veces en los Evangelios, 2 en las Epístolas y una en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Y aquí Cristo se pone a sí mismo como esa piedra que sí iba a ser desechada, tirada fuera por estos edificadores religiosos, pero que iba a ser la piedra del ángulo. Era la piedra del ángulo, era el fundamento, el único fundamento para la salvación. Dice el apóstol, no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Cristo es la roca que no cambia. Una roca es algo que no cambia con los años. Tú vas a un árbol y ves el árbol cómo crece, luego viene el viento y se va, y el árbol cambia, pero la roca no, la roca sigue en el mismo sitio. Cristo por eso es llamado la roca, porque no cambia. Por eso es totalmente digno de tu autoridad. Hebreos 13 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Como esa montaña y esa roca que tú ves hoy, tus hijos dentro de 40 años la verán en el mismo sitio. Igual Cristo no cambia, sus enseñanzas no cambian, Cristo no se adapta. A veces habla y algunos dicen, no, es que el cristianismo tiene que adaptarse a las nuevas tendencias. No, si Cristo no cambia, lo que Cristo dijo tampoco cambia. Tu vida entera entonces la puedes y la debes orientar y fundamentar en la piedra del ángulo que es Cristo. Él tiene la autoridad, Él tiene el derecho. Ahora, hay otros señores, hay otros mandamases, hay otros que quieren mandar, hay otros que quieren ser tus señores, pero ellos cambian y son variables y van de un lado a otro. Hoy les haces caso y haces lo que te dicen y mañana te dirán otra cosa. Piensa en lo que te dice este mundo. Lo que hace 50 años te decía este mundo que tenías que hacer, ahora te dicen otra cosa contraria. Y así, estos otros señores, estas otras rocas falsas son, como dice Judas, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Son fieras ondas del mar, que van de un lado a otro, que espuman su propia vergüenza. Eso dijo Judas
el hermano de Santiago, también hermano del Señor Jesús. No Judas el Iscariote, sino Judas el hermano del Señor Jesús. Y así, Cristo es la piedra, la roca que merece toda tu obediencia y toda tu sumisión. En 1 de Pedro 2,6, otra vez cita este texto Pedro y dice: por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida. Cristo es el escogido. Y dice también preciosa, es una piedra preciosa. La piedra del ángulo donde puedes fundamentar tu vida, tu salvación, tu destino eterno, es Cristo. Es la piedra preciosa, escogida, principal. Dice: el que creyere en él no será avergonzado. El que edificó su casa sobre la arena, ¿sabe lo que pasó? Una vergüenza, un desastre, porque vino el viento y vino el mar y se quedó sin casa. Pero el que edifica su casa sobre la roca que es Cristo, sobre la principal piedra del ángulo, ya pueden venir todo lo que venga, ya puede venir danas, ya puede venir problemas, terremotos, que la casa seguirá firme. La casa de tu vida, de tu corazón, de tu salvación seguirá firme, no se mueve, no. Y eso es lo que es Cristo. Cristo no solamente es el Hijo amado, es la roca firme, la principal piedra del ángulo. Por eso, Él es quien tiene derecho a mandar en tu vida. Por eso dijo Cristo antes de ascender: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene el derecho de mandar. Cristo es Señor de todos, predicaban los apóstoles en Hechos, cuando predicaban el Evangelio. Él es Señor de todos. Cristo mismo dijo: el Padre me ha dado esta autoridad. El Padre me ha dado esta autoridad. Hace tiempo vi una película cristiana, se llama El que cambia los tiempos. Es de ciencia ficción, es un poco cómica también, pero tiene una lección teológica bastante curiosa y de prestarle atención. La historia es sobre un profesor de seminario, de un seminario bíblico en los años 1860. Es una historia de ficción, no es por supuesto verdad, pero hablan de este profesor que escribe un libro y tiene ahí sus amigos profesores, que él está esperando que sus amigos profesores le escriban una aprobación a este libro. Perdón. Y tienen esta reunión. Y uno de estos profesores no está de acuerdo con ciertas cosas que ha escrito este hombre en el libro. El libro habla sobre cómo enseñar la ética de la Biblia, y en una parte del libro el hombre decía que podemos enseñar moralidad incluso aunque no hablemos de Jesucristo. Que como cristianos debemos enseñar moralidad al mundo, aunque si no quieren escuchar de Jesucristo, bien, pero al menos enseñemos moralidad. Y este otro profesor de seminario, este otro pastor, le dice: veo muy peligroso eso. Y el hombre pues no lo entiende. ¿Por qué? Y entonces, como la película es de ciencia ficción, a este hombre que había escrito el libro se le permite viajar 100 años al futuro, una máquina del tiempo. Y cuando viaja 100 años al futuro, al 1960, y ve cómo estaba su país, y ve el pecado y la depravación, y ve que ahora ya no hay nada absoluto, todo es relativo. Ahora robar, adulterio, inmoralidad, fraude, da igual. Cuando ve cómo estaba, se da cuenta de su error. Porque si Cristo no es la autoridad, si robar está mal simplemente porque es ética, ¿dónde está la autoridad de eso? Si a ti te parece bien robar, robarás. Si a mí me parece a lo mejor mal. Cristo es la autoridad. Las enseñanzas de Cristo no se pueden separar de la persona de Cristo. No nos ha llamado Dios a enseñar moralidad al mundo, sino a enseñar una persona, que es Cristo. Y al final en la película se ve el caso de que el hombre al principio le dice a un niño: robar está mal, y el niño dice: ¿y por qué robar está mal? Y al final el hombre se da cuenta de que robar está mal. ¿Por qué? Porque Cristo dice que robar está mal. Porque Dios nos ha dicho que robar está mal. Robar no está mal simplemente porque le haces daño a tu prójimo, que también. Pero por encima de todo, robar, otro pecado, está mal porque Dios
nos lo ha dicho, porque Cristo es la autoridad. Entonces, la Biblia no es un libro de moralidad, que debemos enseñar moralidad al mundo, buenas reglas para vivir una vida mejor. No, la Biblia es la palabra de Cristo. Y Cristo tiene toda la autoridad. Él bajó del cielo, Él vivió una vida perfecta, Él sufrió como nosotros, pero sin pecado. Él murió como el sacrificio por nosotros, resucitó y ascendió a los cielos, y ahora tiene toda autoridad. Y el libro de Filipenses nos ha dicho que ahora Dios lo ha puesto en un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se tiene que doblar ante Él. Y Él es Señor de todo el universo. Así que Él es el que manda, Él es el que tiene la autoridad. Por eso podemos decir con toda confianza, Cristo dijo, y eso es total autoridad. La Biblia dice así, como dice la canción. La Biblia dice así. Esa es la autoridad. Así que Cristo es el Señor de todos. Y Él tiene todo el derecho a ser tu autoridad, a ser el que mande en tu vida. No tú, ni lo que ves en internet, ni lo que te dice tu familia, ni lo que te dicen los amigos. Cristo es el que tiene todo el derecho a ser tu autoridad. Ni lo que dice un líder religioso, ni un pastor. Cristo y solamente Cristo. Y si estás en Cristo, si eres cristiano, tu vida entera debería estar moldeada por Él. La decisión que tienes que tomar mañana. ¿Qué va a moverte en esa decisión? Debes pensar, bueno, la decisión que tengo que tomar, lo que tengo que pensar es qué es mejor para mi economía. Si la decisión me va a traer más dinero, pues entonces está bien, ¿no? O quizá algunos dicen, bueno, lo que me traiga menos problemas, eso es lo que tengo que hacer. O algunos dicen, bueno, tengo que hacer lo que me digan mis amigos. O tengo que hacer lo que me dice mi corazón. No. O no, tengo que hacer lo que me diga la mayoría, eso es lo que tengo que hacer. No. Cada decisión que tomamos, la pregunta tiene que ser, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice la palabra de Cristo que debe morar en abundancia en nosotros? Esa es la pregunta. Esa es la única pregunta que debe decirse. ¿Qué dice Cristo? No tampoco, ¿qué me imaginaría yo que haría Cristo sin ir a la palabra? No, porque nos podemos inventar Cristos inventados de nuestra imaginación que harían cualquier barbaridad. No. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dice la palabra de Cristo? Eso es lo que debe mandar. Esa es la autoridad. No hay otra. Ahora, el tercer punto que tengo, hemos visto el deber de hacernos esta pregunta. El derecho de Cristo a mandar sobre nosotros. Y en último lugar, vamos a ver el desenlace de aquellos que rechazan su autoridad. Los principales del Sanedrín no querían para nada la autoridad de Cristo. Ellos querían mandar en sus propias vidas. Habían hecho esta pregunta a Cristo solo para ver si podían pillarle y acusarle, pero Cristo no les contestó. Después de 3 años y medio diciendo quién era una y otra vez, ya no les iba a llegar más información a esta gente. Ya Cristo no les iba a decir más. Es más, el juicio que iban a hacerle a Cristo, este juicio falso, en ese juicio Cristo no iba a abrir su boca. Ya había pasado la oportunidad de esta gente. Esta gente había rechazado una y otra vez y Cristo no abrió su boca en el juicio. No les predicó el Evangelio en el juicio, no abrió su boca. No iba a seguir echando sus perlas de gracia a cerdos rebeldes, como dice Mateo 7, versículo 6. Y eso es una atención a cada uno de nosotros. Hay un límite para la paciencia de Dios. Hay un límite para la paciencia de Dios. Dios te da más y más oportunidades de escuchar una y otra vez el Evangelio, de arrepentirte, de confiar en Cristo, de recibirle. Y tú dices, no, ya lo haré. Y Cristo dice, pues hasta aquí. No lo harás cuando tú quieras, no, hasta aquí. Y muchas veces Dios se acaba su paciencia, incluso antes de que tú mueras. No viene ya otra situación, no viene ya otra predicación, no viene ya otra oportunidad. Dios dijo en Génesis 6, mi espíritu no siempre contenderá con el hombre. No voy a estar malgastando el tiempo. Estas 2 ilustraciones que utiliza Cristo aquí muestran un desenlace serio y grave, trágico, en especial pensando en aquellos líderes que estaban aquí que no querían creer en Él. La historia de los labradores nos enseña
que toda autoridad o libertad que tengamos en este mundo está bajo la autoridad de Dios. ¿Os acordáis? Dios le dio autoridad a Adán y cuando pecó, Adán perdió esa libertad y autoridad que le había dado Dios. Y aquí ocurre algo parecido. Y es como quien alquila una casa. Cuando tú alquilas una casa, tú tienes libertad y autoridad para poner los cuadros, para decorar la casa, incluso para invitar a gente a comer a tu casa, ¿no? Pero esa libertad o autoridad tuya está bajo la autoridad del dueño. Cuando quitas la autoridad del dueño, cuando rechazas la autoridad del dueño, cuando dejas de pagar, pierdes la libertad que tú tenías o la autoridad que tú tenías. Y lo mismo ocurre en esta parábola. Dios había mandado profeta tras profeta a estos labradores que tenían esta libertad de poder estar allí en la tierra y cultivándola, pero cuando rechazaron finalmente la autoridad, toda oportunidad acabó. Les mandó a su propio hijo y también lo mataron. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? Y la respuesta que hay ahí es, los va a juzgar. Dice el versículo 16, vendrá el dueño y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Era claro el desenlace, los iba a juzgar, a destrozar, a derrotar, iba a acabar con ellos por las maldades que habían hecho. Y entonces dicen los judíos, Dios nos libre. Se dan cuenta que era un ataque directo hacia ellos. Dios nos libre. Se pensaban que se podrían escapar. Y así piensa el pecador. Después que escucha todo esto, dice, bueno, seguramente me escabulliré. Esto no va conmigo. Así pensaban estos judíos. Jesús se lo había dicho claramente. Me rechazáis como el Hijo amado de Dios, como vuestra última oportunidad. Y ellos aún piensan, bueno, quizá me libre. Dios me libre. Qué triste. Ahora, la ilustración de la piedra también es parecida. Acaba este texto diciendo, versículo 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Estas dos palabras, quebrantado y desmenuzar, solo se unen aquí y en el pasaje paralelo y son fuertes palabras que hablan de la condenación de los que rechazan la roca que es Cristo. Si Cristo, la roca, no es para ti hoy roca de salvación, roca en la que quieres vivir toda tu vida y es una roca que echas para afuera, ¡ay, que yo me tropiezo en esta roca, la tiro fuera! Cuidado, porque esa roca un día será roca de quebrantamiento y roca de condenación. Si no recibes a Cristo como tu Salvador, ahora que estás a tiempo, un día Él vendrá como tu juez y serás hallado culpable. Si echas la roca de Cristo para arriba, cuidado, porque esa roca un día te caerá y te aplastará. La Biblia lo avisa, y lo avisa a estos líderes religiosos. Rechazas a Cristo y te va a ir muy mal. Hay un desenlace penoso, trágico, de condenación para todos aquellos que rechazan a Cristo como su autoridad. Aquellos que dicen, como en la parábola anterior que habían dicho, no queremos que este reine sobre nosotros, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo soy el único que manda en mi vida, a mí no me va a decir este Jesús lo que yo tengo que hacer. Cuidado, cuidado. Salmo 2 dice, honrad al Hijo para que no se enoje, pues se inflama de pronto su ira. Curioso que mucha gente no tiene esa percepción de Jesús. Honrad al Hijo, obedeced al Hijo, sométete al Hijo para que no se enoje, pues se inflama de pronto su ira. Este es el final que aparece aquí. Ahora, gracias a Dios, este final tan triste que tenemos en esta historia no es el único final. No es el único final. En la parábola de los labradores, el hijo es echado afuera y matado. Pero el Evangelio nos dice que no acabó todo allí. El Evangelio de Cristo nos dice que no acabó todo allí. Al tercer día, este hijo que había sido mandado, este hijo amado de su padre, al tercer día resucitó, apareció vivo y hoy es Señor de todo. También esta piedra angular, perfecta, que los edificadores habían desechado, habían roto,
ahora es la cabeza del ángulo. Un par de meses después, Pedro, predicando en Hechos 4, decía claramente estos versículos y decía: Jesús, la piedra que vosotros habéis desechado, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquel que vosotros habéis matado en una cruz, ahora es nuestro fundamento, es nuestro todo, y le entregamos nuestra vida. Y después dice Pedro en Hechos 4:12, justo después de esto, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la roca, es la única roca que te puede salvar. Así que si tú estás aquí sin Cristo, si estás alejado de Él, si aún eres enemigo de Él, si aún sigues rechazándole, si aún le estás echando fuera, como aquí hicieron con el Hijo amado, como aquí hicieron con la piedra escogida, si sigues haciendo eso, la solución a tu problema no es que ahora intentes hacer las cosas mejor. La solución a tu problema no es que intentes ahora comenzar a obedecer al Señor para que Él te acepte un día. No puedes, ni nunca lo harás. No. Hoy te ofrezco la gracia incondicional de Cristo. Hoy Cristo mismo se ofrece en el Evangelio. La Biblia no nos dice: mejórate a ti mismo para que Dios te acepte. Hazte mejor. Comienza a hacer buenas obras para que Dios te acepte. No, la Biblia no nos dice eso. El Evangelio lo que nos dice es que Cristo mismo es ofrecido. Cristo mismo se ofrece en el Evangelio. Hoy mismo este Hijo enviado de Dios y amado por su Padre, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, este Hijo que fue rechazado, echado fuera y matado en una cruz, pero que resucitó en el tercer día, hoy se presenta ante ti, no para juzgarte con la espada, no, sino como un cordero inmolado y sacrificado, con las heridas en sus manos y en su costado, se presenta ante ti para perdonarte de tus pecados. Es Él quien se presenta. Hoy esta piedra angular, esta piedra perfecta, esta roca fuerte, esta piedra que los edificadores le habían dado un puntapié, le habían tirado bien lejos, que los supuestos expertos en edificar la religión judía la habían echado fuera. Esta piedra que fue puesta allí con la basura, donde se quemaban las cosas, en el monte Calvario, allí fue quebrada. Allí fue quebrada esta roca. Y esta roca que es Cristo resucitó. Pero hay un agujero que sale de esa roca, de la que sale el agua de la gracia. El agua de la gracia sale de esta roca, la sangre preciosa de Cristo que te limpia de todo pecado, está saliendo, y esta roca otra vez se te presenta a ti que estás sin Cristo y te dice: vengo con buenas noticias. Recibe a Cristo, recibe a este Hijo amado, recibe esta roca como la roca y el fundamento de tu vida. Bebe de este agua que sale de la roca y no tendrás sed jamás, dice Cristo. Tú no puedes salvarte por ti mismo. La religión no te salva. Tus buenas obras no te salvan. Ser buena persona y que te quieran en este pueblo no te salva. Solo Cristo salva. Y hoy Cristo se presenta delante de ti diciendo: quiero ser tu Salvador. Quiero ser tu Salvador. Él es el Hijo amado que viene con sus heridas. Él es esta piedra que fue desechada, pero de la que surge ahora un agua que saciará tu vida y una sangre que limpiará tus pecados. ¿Le recibirás? ¿Le recibirás? Piensa en estas cosas, por favor. Habla con nosotros después si quieres recibirle. Sería un privilegio para nosotros dirigirte hacia Cristo. Vamos a orar.